Bien, mis amados hermanos, una vez más aquí, como siempre, el hermano Luis Bruno, que pertenece a la Iglesia Cristiana Misión Pentecostal El Mesías. Allí estamos, allí nos reunimos con el pastor Primitivo Castro, un hombre que verdaderamente ama las almas. Allí estamos, allí nos congregamos todos los domingos y jueves también hay culto y los martes por la noche pues se da este pensamiento en Facebook. De esa manera pues muchos otros más se pueden beneficiar y aquí estamos para hacer la voluntad del Señor una vez más. Hay una escritura que yo voy a leer antes de comenzar este corto pensamiento y se encuentra en el capítulo 4 del libro de Daniel. Capítulo 4, comenzamos con el verso 2, donde dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Amén. Padre amado, Padre bueno, una vez más me presento ante ti y lo hago en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado, aquel que en este momento se haya sentado a tu diestra, intercediendo y gobernando. En su nombre me presento a ti, esperando que la bendición tuya nos rodee a todos y que este corto testimonio que voy a dar sea para engrandecer tu nombre y que la gente y la iglesia se beneficien. Yo sé que este testimonio ya yo lo he dicho antes, pero como en la iglesia entran almas nuevas que todavía no lo han escuchado, pues me voy a tomar la libertad de volver a dar este testimonio que tú hiciste, en el cual me ayudaste a crecer en mi vida espiritual. Y te doy gracias por todo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. A Él sea la gloria y la honra desde ahora y hasta la eternidad. Amén. Bien, mis amados, el pensamiento de hoy es un testimonio personal que a mí me aconteció hace muchos años, casi al principio de mi caminar en el Señor. Todavía no tenía experiencia, era un niñito en el Evangelio y basado en eso pues a pesar de que ya hacía un par de años que yo estaba educándome en la iglesia cristiana pentecostal, aún así yo comenzaba a mirar a los judíos, el comportamiento de los judíos en las calles. Yo nunca veía un judío borracho en las calles y nunca los veía desordenando, y a mí me estaba atrayendo eso, hasta el punto que ya yo estaba tratando de integrarme en una sinagoga judía. Yo estaba informándome, estaba buscando todos los medios de yo poder integrarme en una sinagoga judía. Pero como el Señor es tan grande, tan poderoso y tan bueno, Él tenía otros planes conmigo. Pues resulta que trabajando yo en mi guagua, yo trabajaba en ese tiempo para la Avenida B, una guagua que antes operaba ahí, que yo empecé a trabajar en el año 69 en esa compañía. Pues trabajando yo en esa guagua, yo manejando la guagua, yo oí una voz que me llamó y me dijo: Bruno. Y yo miré para todos lados y no había nadie, pero seguí trabajando. Como 2 horas más tarde volví a escuchar la voz, otra voz, que me dijo: Brunito. Miré para todos lados y no había nadie. Seguí trabajando. A la tercera vez, cuando yo terminé de trabajar, que subí al garaje a entregar los papeles, cuando venía bajando las escaleras del garaje,
sentí una voz que me volvió a llamar y me llamó con más fuerza, Bruno. Y me puse a pensar y reconocí esa voz que era la voz de uno de mis compañeros de trabajo. Pero él no estaba en todo ese lugar en ese momento. Entonces ahí vino mi confusión. Y pensé en las palabras de Samuel cuando Jehová lo llamó a la tercera voz que Samuel le dijo, heme aquí. Pues yo le repetí esas palabras, dije, habla que tu siervo escucha. Y desafortunadamente no creo que era el Señor. Desde aquel momento comenzó a acontecer algo en mi vida, que mis ojos se tornaron como era antes cuando yo vivía en el alcohol. Mis ojos se volvieron como candela. La esposa mía, cuando yo llegué a mi casa por la tarde, mi esposa pensó que yo me había vuelto al licor, pero ese no era el caso. El caso era otro que ustedes se lo voy a decir en un momento. Desde que me aconteció eso, que yo abrí mi corazón a voces extrañas, mis amados hermanos, desde aquel momento mi corazón cambió. Mi corazón fue transformado y déjenme decirle que por 2 días yo tuve corazón de judío. No pienso que yo haya estado lleno de demonios, sino que en ese momento el Señor me dio un corazón de judío. Yo estaba pensando, recuerden que le dije al principio que yo estaba empezando a integrarme a la sinagoga de los judíos. Pues el Señor me dio corazón de judío por 2 días. Y por 2 días yo estuve aborreciendo a Jesucristo. A mí no se me podía hablar de Jesucristo, mis amados hermanos, y yo estaba buscando toda esa gente que yo le había hablado de Jesucristo para decirle que todo lo que yo le había dicho era una mentira. Y así yo estaba esos 2 días y yo no dormía en esos 2 días. Yo estaba comiéndome la Biblia. Yo no dormía, noches enteras comiéndome la Biblia, pero era solamente para contradecir todo lo que la palabra de Dios dice. Así estaba mi vida durante 2 días, mis amados hermanos. Pero como Dios es tan grande en su misericordia, a los 2 días se presentó una situación en la iglesia que mi pastor en ese tiempo, tenía que buscar una dirección en Queens y él no sabía. Y entonces, como yo vivía en Queens en ese tiempo, pues él pensó que yo podía ayudarle y me llamó para que yo lo llevara a esa dirección. Y yo le dije al pastor, con una condición, yo le voy a ayudar a usted. Si el nombre de Jesucristo no sale ni una vez en nuestras conversaciones, porque yo soy judío. A todo el mundo yo le decía que yo era judío. El pastor fue con mi hermano, su esposa y otro muchacho que se llamaba el hermano Pichalvo, un hombre que Dios lo usaba mucho. Pues fui y los llevé a ese sitio con esa condición de que no se me hablara de Jesucristo. Fueron conmigo, los llevé, y cuando venía de regreso, yo le dije a ellos, ustedes pueden subir a mi casa, con la condición de que el nombre de Cristo no se menciona en mi casa para nada. Entonces el pastor se dio cuenta que mi corazón no estaba bien, y él miró a mi hermano y le dijo, lo miró así como quien dice. Entonces fueron a mi casa, el pastor se quedó abajo, el pastor no subió, porque el pastor dijo, si yo no puedo hablar de Jesucristo, yo no voy a subir, porque yo no voy a dejar a Cristo afuera. El pastor se quedó abajo y mi hermano subió con su esposa y el hermano Pichalvo. Pero hasta el día de hoy, yo creo que el pastor se quedó abajo orando, porque mientras mi hermano y su esposa y el hermano Pichalvo estaban arriba, yo me fui para el cuarto y yo estaba confuso, caminando de lado a lado. Y entonces unos pensamientos que me decían, date un trago, date un trago. Pero yo decía, pero es que los judíos no beben. Mentira, los judíos beben. Pero eso era lo que yo pensaba. Finalmente, aquello que
mi corazón se fue aliviando hasta que de momento yo volví para atrás a mi estado normal. Y entonces el pastor decidió subir. Y el hermano Pichardo, Dios le mostró, mientras yo estaba en esa condición, el hermano Pichardo, Dios le mostró de que él veía una catástrofe arrimándose a mi hogar. Ese catástrofe, él lo vio y eso era una realidad. Porque en esos 2 días que yo estuve mal, yo tenía un permiso para comprar un shotgun. Y en esos 2 días, después que me convertí al Señor, ya esos pensamientos habían desaparecido. Pero en esos 2 días esos pensamientos me volvieron y ya yo tenía en mi corazón ir a comprar el shotgun. Pero el hermano Pichardo profetizó y dijo, yo veo una catástrofe que se está llegando a este hogar. Pero cuando cuando yo volví a mi normalidad, que entonces mi mente volvió a lo que primero yo estaba, pues entonces le dije a los muchachos que estaban en mi casa, pues espérenme, yo voy con ustedes para la iglesia. Algo que ya eso había desaparecido por 2 días. Cuando yo llegué a la iglesia, había un hermano que viajábamos juntos durante la semana, viajábamos juntos a trabajar, como vivíamos en Queens y ambos trabajábamos en Manhattan, pues viajábamos juntos. Pues ese hermano me apreciaba mucho a mí y cuando yo entré a la iglesia él estaba allí y entonces cuando él me vio a mí, él comenzó a interceder por mí. Entonces de momento el Señor le presentó en sus manos se las presentó llenas de sangre. Y él le preguntó al Señor, Señor, ¿y esta sangre? Y el Señor le dijo, de esa sangre yo libré a mi siervo. Y el hermano que estaba acá no sabía nada de lo que estaba aconteciendo allá en Queens. En otras palabras, que lo que el hermano Pichardo vio allá en la catástrofe que se estaba acercando en mi casa, acá Dios se lo confirmó a este hermano que estaba en la iglesia cuando le mostró las manos llenas de sangre. Fíjense de todo lo que el Señor me libró a mí. Y yo pienso que Dios algunas cosas las permite para nuestro crecimiento espiritual. Porque desde ese día yo aprendí a no escuchar voces extrañas. Después de eso, fui una vez a un sitio que tenía Ray Vélez acá en el Lower East Side, un sitio donde la gente se reunían a orar. Y yo fui a ese sitio a orar varias veces, pero este día yo estaba allí solo orando y de momento sentí unos pasos caminando que venían hacia mí y cuando alcé la vista era un hermano que venía caminando y él me dijo, mira, yo no sé qué me pasa a mí, que estas voces me tienen loco, donde quiera estas voces me están hablando. Y como ya yo había pasado esa experiencia, yo le dije, ten mucho cuidado a las voces que tú le pones atención y le respondes, porque no a todas las voces uno puede dar atención. Y aquel hermano parece que ese consejo le ayudó, porque nuestras experiencias sirven para ayudar a otras personas. Ya yo había pasado por esa experiencia tocante a voces extrañas. Y desde aquel día le dije al Señor en oración, le dije, Señor, desde ahora en adelante, solamente háblame por tu palabra. Y es lo que desde aquel día en adelante yo he estado poniendo atención solamente a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra que nosotros tenemos que escuchar de aquí en adelante. Por eso, mis amados hermanos, es preciso, es muy importante que estas cosas que le pasan a uno en nuestra vida, otros hermanos las escuchen para que ellos no caigan en ese mismo error. Durante esos 2 días que yo estuve con corazón de judío, que yo estuve aborreciendo a Jesucristo, las alabanzas, todas las alabanzas que yo tenía en mi casa, en mi hogar, se iban a ir a la basura. Porque
El enemigo no puede soportar las alabanzas a Dios. Ya eso se va a ir a la basura. Miren, hermano, todo lo que fuera de Jesucristo se va a ir. Gracias al Señor que Él vino solamente en 2 días, yo quedé libre de esos pensamientos y hasta allí yo dije, hasta aquí, de aquí en adelante, yo me voy a quedar a donde estoy y jamás voy a mirar para otro sitio. Y me he quedado en la iglesia cristiana, educándome y hasta el día de hoy todavía sigo aprendiendo de esos hermanos que todavía saben más que yo, porque a mí me gusta aprender de los que saben más que yo. Padre Santo y bueno, en este momento, Señor, Dios Todopoderoso, nosotros te damos a ti la gloria y la honra y la alabanza. Y este testimonio ha sido para que si alguno en la iglesia o fuera de la iglesia que están escuchando se haya encontrado en alguna ocasión escuchando voces en los aires, tengan mucho cuidado. A quien ustedes le dicen heme aquí. En el principio, Dios estaba buscando a ver si conseguía, aunque fuera uno, y todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay ni siquiera uno que haga el bien. Entonces dije, heme aquí, y aquí vengo, envíame a mí. Hermanos, la venida de Jesucristo a este mundo es lo más grande que ha acontecido aquí. El Hijo de Dios, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, nació de una mujer. Y yo siempre he pensado que como Él fue engendrado por el Espíritu Santo, Él no fue engendrado por voluntad de la carne ni por voluntad de varón. Por esa razón es el único santo ser que fue engendrado sin pecado, nació sin pecado y vivió su vida sin pecado, porque en Él no hubo engaño. Eso es tremendo, hermano. Y por eso nosotros podemos confiar todo el tiempo en el Señor Jesús, porque como dice la palabra de Dios, Él mismo se dio a conocer cuando Él dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Miren, hermanos míos, usted tiene que entender que Jesús está dando a conocer sus atributos divinos, porque solo Dios puede estar en más de un lugar al instante, a la misma hora. Y cuando Él dijo esa palabra, podemos estar seguros que pueden haber 2 o 3 en cualquier parte del mundo a la misma hora y Él está ahí, porque Él no puede mentir, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Así que por esa razón, cuando usted invoca el nombre de Jesucristo, usted está invocando el nombre más grande que hay en toda la tierra y en los cielos y debajo de los cielos. Miren, hermano, no hay nada. Cuando el Señor vio que aquellos discípulos ya dejaron de caminar con Él, porque la palabra le fue muy dura, le preguntó a los discípulos, porque siempre hay un libre albedrío. Él le preguntó a los discípulos, ¿quieren irse ustedes también? ¿Ves? Pues dando a entender que todavía hay un libre albedrío. Pero tenemos que recordar que en ese libre albedrío no es tan fácil. No es tan fácil como mucha gente lo piensa. Porque el problema del libre albedrío es que hay solamente 2 opciones. No hay muchas opciones, solamente hay 2 opciones. El libre albedrío para que usted coja la vida o la muerte, la salvación o la condenación, así de simple es. Para eso fue que Dios dio el libre albedrío, para uno tomar decisiones. Y dependiendo de la decisión que usted tome, esa va a ser la decisión que va a sellar su destino, ya sea en el cielo con el Señor o debajo del cielo. Fíjese que hay un verso en la Biblia que a mí me llamó mucho la atención, que se encuentra en Eclesiastés 11, verso 3. Dice que si las nubes se llenan de agua, la derramarán sobre la tierra. Y si el árbol cae
Si cae al sur o al norte, del lado que caiga, de ese lado quedará. Ese verso es bueno explicárselo a la gente que se alimentan en la iglesia católica, porque ellos piensan que después de que uno se muere hay oportunidad para salvarse. De acuerdo a esa escritura, el árbol cuando cae del lado que cae, se queda. Si al sur, que es para abajo, o si al norte, que es para arriba. Así que tenemos que tener cuidado del lado que caemos, porque del lado que caemos vamos a permanecer. Si usted muere en Cristo, tendrá un final dichoso y una buena aventuranza, porque la Biblia dice: bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Es una bendición grandísima, pero no hay bienaventuranza para los que no mueren en el Señor, porque del lado que el árbol cae, de ese lado permanece. Así que eso son unas cositas bien preciosas que a medida que el tiempo va pasando, nosotros las seguimos aprendiendo y las seguimos memorizando, porque si es una bendición poder memorizar ciertas escrituras, porque cuando usted habla con Dios, Dios también habla con usted basado en esas escrituras que ya abundan en su corazón. Así que vale la pena escudriñar las escrituras y pedirle al Señor en oración que las escriba en nuestra mente y en nuestros corazones. Así, de esa manera, podemos estar seguros que cuando hablamos con Dios, Dios habla con nosotros. Porque el que hizo el oído oye, y el que hizo el ojo también ve. Padre amado y bueno, hasta aquí este corto pensamiento. Yo espero, Señor, que tú le añadas bendición y que cuando este caiga en los oídos de los hermanos y aquellos que todavía no lo han escuchado, que no sean hermanos también, que esto sea de una bendición para ellos. Bendice tu glorioso por esa palabra, que cuando caigan en oídos, que no caigan en oídos huecos, sino que cuando caigan estos por el oído, bajen al corazón y hagan el trabajo que tú quieres que hagan. En el nombre de Jesús te lo suplico, a quien damos toda gloria y honra desde ahora y hasta la eternidad. Amén. Gracias, mis amados hermanos, y yo espero que este testimonio sea de bendición para todos. Dios le bendiga y Dios le guarde.